Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Bienvenidos familia, bienvenidos nuestros amigos de YouTube. También les damos la bienvenida. Ellos nos empezarán a ver a partir de este momento. Ya sabes, regálanos un like, comparte esta transmisión y por ahí dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos una palabra que edifica, tú la puedas recibir. Y a nuestros amigos de Facebook también, todos chicos, ya saben a compartir, ya saben a darle like, ya saben a recomendar la transmisión para que este mensaje fluya, para que este mensaje corra, para que este mensaje llegue lo más lejos. Miren que es hermoso que uno tiene luego noticias de personas que están en otro país, al otro lado del mundo, y que están siendo edificadas por esta palabra. A mí me llena de satisfacción y de gratitud a Dios, porque yo digo, bueno, el Señor no tiene límites. Creo que el día de ayer mandaron un cohete, un transbordador espacial, y en ese llevaban más de 60 satélites para que están queriendo llenar todo el espacio alrededor de nuestro planeta de satélites para transmisión de internet satelital. El propósito es que ninguna parte de la Tierra se quede sin señal de internet. Fíjense, el propósito es que en la Tierra no exista ningún espacio donde no pueda haber una señal de internet. Eso significa, ojo, eso significa que con ese sistema, algo que nosotros transmitamos de aquí o de cualquier lugar, llegue a cualquier parte del mundo. Alguien pudiera interpretarlo como que, ay, eso es del diablo, ¿qué estará planeando Satanás? Pues no sé qué está planeando Satanás. Nos interesa más lo que ya hizo y lo que ya consumó nuestro Señor Jesucristo, y el propósito del Padre conocerlo, porque el propósito del Padre es el que se efectuará. El propósito y la intención de Dios es la que se realizará. Y eso será una herramienta para nosotros para llegar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Hoy no tienes que hacer un viaje de avión para llegar al otro lado del mundo, sino hoy, si tienes una buena conexión, un mensaje, una palabra, puede llegar al otro lado del mundo. Y eso es, familia, extraordinario. Entonces, cuando vi que lanzaban este cohete al espacio para empezar a llenar el espacio de satélites, para que no exista un solo lugar en la Tierra en donde no haya señal, pues digo, gracias Dios, porque eres tú el que preparas la carretera para que tu palabra llegue hasta lo último de la Tierra. Así que te invitamos a que compartas la transmisión, y estoy seguro que lo vamos a pasar muy bien. Ok, ya sabes, tu Biblia, tu cuaderno y tu pluma. Vamos a apuntar, vamos a leer y vamos a meditar en principios que nos deben de alinear a lo que el Padre quiere y a lo que el Padre le interesa. Hace 2 semanas, si se acuerdan, porque la semana pasada hicimos una transmisión especial desde Hidalgo. Hace 2 semanas hablamos de que no podríamos nosotros participar de este propósito eterno si el Señor no transforma nuestra alma. Pudimos entender que nuestra alma es la materia del Señor, lo que el Señor usa para que su propósito se cumpla, y que Él, si quiere intervenir en la tierra, si quiere manifestarse en la tierra, Él y todo lo divino será a través de nuestra alma. Y concluimos también que por eso es que, así como Dios está interesado en transformar tu alma, porque cuando Dios está transformando tu alma, Él se está manifestando. Repito esto, cuando Dios está transformando tu alma, Él se está manifestando. Ojo, porque luego queremos que Dios se manifieste externamente. Queremos verlo, que se manifieste, que haga obras y prodigios. El poder, por supuesto que puede hacerlo. Y no solo puede, Él quiere hacerlo. Él quiere hacer obras y prodigios, por supuesto. Solo que Él lo que quiere hacer principalmente es
pasar por nuestra alma, porque nuestra alma se puede convertir a Cristo, puede hacerse como Cristo. Y en la intención del Padre es esa, hacerse como Cristo nuestra alma. ¿Para qué? Para que ese Cristo pueda ser visto en toda la tierra. Cristo es la imagen de Dios. O sea que si Dios se quiere y se ha dejado ver, ha sido a través de su Hijo. Amén, escriban eso. Por eso siempre que Cristo se manifiesta en un lugar, es Cristo dejándose ver. Perdón, es Dios dejándose ver. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso es que el Señor espera, eso está hermoso, está haciendo un trabajo extraordinario en tu alma como el alfarero para hacerla como su Hijo. Porque si la hace como su Hijo, entonces tu alma manifestará a Dios. Dios se dejará ver donde quiera que tú te encuentres. Por eso la transformación de tu alma es la manifestación de Dios en esta tierra. Amén. Saludos, Benjamín. Un abrazo. Eso es hermoso. Entonces, cuando Dios me está transformando, está haciendo prodigios. Cuando Dios me está transformando, está manifestándose en esta tierra. Sí, pastor, pero yo quiero que transforme mi ciudad. Por supuesto que la va a transformar. Él tiene el poder para hacerlo, pero la va a transformar a través de ti. Tiene que transformar tu alma. Tiene que hacer una labor, porque para eso nos dio un alma. El Señor nos dio un alma con ese propósito. Desde el principio vimos eso, ya lo estudiamos en otro momento, y después de todos modos lo vamos a volver, yo creo que a confirmar, lo vamos a recordar, porque el otro día yo le decía a mi esposa que los predicadores somos un poco como que tenemos poca memoria, porque nosotros hubieron cosas que tardaron mucho tiempo en que nosotros las entendiéramos. Fuimos medio lentitos. Y cuando enseñamos, queremos que todo el mundo aprenda rapidísimo. Y si yo enseñé algo hace 2 semanas, quiero pensar, o me engaño a mí mismo pensando que eso que enseñamos hace 2 semanas, tú lo vas a traer presente y ya lo aprendiste súper bien. La realidad es de que no. La realidad es de que tenemos que golpear ciertos principios no una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces y 6. Y cuando tú dices, ¿por qué vuelve a decir lo mismo? Para que cuando tú digas eso, venga el Espíritu y te recuerde y te diga, pues porque todavía hay algo que necesitas entender. Entonces, a veces le decía yo a mi esposa, se nos olvida y estamos predicando y ya damos por un hecho que la gente, como ya enseñamos, que la gente lo aprendió, que la gente lo entendió y somos así un poco extraños. Discúlpenos por eso, pero la realidad es de que a nosotros nos costó, a mí me costó muchísimo trabajo entender cosas y tuve que escucharla 1 vez, 2 veces, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año. Hubieron cosas que pasaron años hasta que pudimos entenderlas y pudimos comprenderlas en una mayor plenitud, si se le pudiera llamar así. Entonces, entendemos que hay cosas que se van a volver a repetir. Ok, vamos a ver entonces de qué se trata este propósito. Bueno, escribe allí, te voy a dar la definición del propósito eterno, ¿vale? Todos, acuérdense, tienes que tener tu cuaderno, tienes que tener tu pluma. Esto es muy importante porque esto nos está lidiando. Vuelvo a lo que dije en diciembre, finalizando diciembre. ¿Qué vamos a hacer en este año, pastor? Oiga, ¿cuál será? ¿Es el año del chivo? ¿Es el año del perro? ¿O el del coyote? ¿O el de la rata? ¿O el del cuyo? ¿Es el año de cuál? ¿Cómo va a estar este año? Bueno, este año no importa cronológicamente para ti, no tiene mayor importancia porque tú eres celestial. Tú deberías de saber en qué año estás en el cielo. Y en el cielo estás en el año favorable del Señor. Entonces lo que necesitarías más bien saber es qué pasa en ese año, qué sucede en ese año, qué sucedió en ese año, porque en ese año estás tú. Y en ese año, en el año del favor de Dios, escribe esto, lo que rige ese tiempo es el propósito del Padre, es la voluntad del Padre. Y de eso se trata esto que estamos hablando. ¿Están de acuerdo? De comprender el propósito del Padre en un pequeño mayor grado, porque ese es el tiempo que vives tú y que vivo yo. Por eso la transmisión se llama ser buenos administradores. Un buen administrador es el que sabe lo que el Padre espera que haga en su tiempo y que Él lo haga. Repito, un buen administrador es a quien
se le dio un tiempo, hablando de tiempos, y él hizo lo que debió de haber hecho en el tiempo que se le dio, porque para eso se le puso en ese tiempo. Entonces nosotros por eso no estamos buscando si el año de nada, sino estamos entendiendo el tiempo del favor de Dios en el que vivimos por nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, por eso es importante que tú escribas y tengas claro cuál es la intención del Padre. El propósito eterno, escribe, que esto me gustó, este principio, que es el contexto de los contextos. El propósito es eterno. El propósito de Dios es eterno. Eso significa que antes de que incluso la tierra fuera fundada, fuera formada, ese propósito ya existía. Eso está tremendo. A veces nuestra mente tiende a pensar que este propósito como que es algo novedoso. O tendemos a pensar, por ejemplo, fíjense, que ese propósito no estaba vigente allá en el Antiguo Testamento. O que ese propósito Dios como que lo fue haciendo como que en el transcurso del tiempo. Y pensamos que en esas etapas que nosotros leemos en la Escritura, esos tiempos antiguos donde parecía que había tanta oscuridad y tanta ignorancia, llegamos a pensar que como que ahí no existía el propósito. No, escribe, el propósito es eterno. El mismo, eso está extraordinario, el mismo propósito que hoy Cristo nos ha dado a conocer, qué hermoso, es el mismo propósito que ha estado vigente por los siglos y por las edades. Eso está hermoso. Eso está de hecho profundo, porque entonces significa, escribe allí, que aquellos, fíjense, que se conectaron a la revelación, a la luz de ese propósito que Dios les dio en su tiempo, repito, los que pudieron ver, entender, a los que se les reveló el propósito, voy a decirlo así, el fragmento del propósito del Padre, y ellos incursionaron en ello, esa gente, en otras palabras, que obedeció, escribe, esa gente que obedeció a la luz que Dios les dio en su tiempo, esa gente participó del propósito eterno del Padre. Noé participó del propósito eterno. ¿Qué se le reveló a Noé? Noé, tienes que construir un arca. Noé, tienes que construir un arca. Esa arca, nosotros sabemos que ya forma parte de la intención de Dios de dar a luz de que viene una salvación tan grande por medio de su Hijo Jesucristo. Esa construcción del arca es también una sombra de esto que ahora tú y yo estamos construyendo. Porque a ti también Dios te puso a construir y a mí también Dios me puso a construir. Ponlo allí. Mira, si tú te querías salvar en el tiempo de Noé, tendrías que haberle ayudado a construir, por lo menos saber de carpintería. Si Noé, lo voy a decir mejor de esta forma, si Noé se quería salvar, tendría que saber construir. Esa fue la luz que Dios le dio a él. Y esa luz que Dios le dio forma parte de la intención del Padre. Forma parte de esa intención en donde Dios iba a construir su habitación en la tierra, que eres tú y que soy yo, ve qué hermoso, para poder habitarnos y para poder dejarse ver. Qué extraordinario. Entonces, si tú querías estar en el tiempo de Noé, te convendría haberte pegado a ese carpintero, te convendría haber estado atento a lo que él decía, y aunque pasaran más de 100 años y todos le dijeran loco, tú te hubieras tenido que esperar ahí junto a él para que cuando a través de lo que Dios le dijera, él dijera, vamos a subir, métanse todos al arca porque todo va a acabar, tú te pegaras a ellos y hubieras creído su palabra y te hubieras metido al arca. Esa era la forma de poder haber disfrutado de esa revelación que Dios le dio a Noé. ¿Ya vieron? Entonces, en todas las edades, di conmigo, en todas las edades, Dios da luz de su eterno propósito. En todas las edades. Y quien obedeció, escribe allí, quien obedeció lo que Dios le indicó, realmente lo que está haciendo, fíjense, lo voy a decir así,
quien obedeció lo que Dios indicó, realmente está haciendo, ¿qué está haciendo esa persona que obedeció? Está participando de lo que le corresponde en su generación del eterno propósito del Padre. No está participando de todo el propósito porque no está la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, escribe, la estamos viviendo nosotros porque el Hijo consumó todas las cosas para que ahora tú y yo, lo que dije hace un rato, disfrutáramos el tiempo del favor, del placer del Padre. ¿Por qué es el tiempo del placer del Padre? Porque es el tiempo en donde el Padre ha hecho todo para que su propósito se manifieste. Tú y yo no estamos disfrutando un fragmento de luz, no estamos disfrutando, no tenemos una partecita de toda la intención. Tú y yo, escribe, por Jesucristo, tenemos ya dentro de nosotros toda la intención del Padre, porque la intención del Padre se llama Jesucristo. ¡Qué hermoso! Noé no tuvo a Cristo dentro, Abraham no tuvo a Cristo dentro, Moisés no tuvo a Cristo dentro, David no tuvo a Cristo dentro, pero ellos obedecieron en lo que el Padre les asignó en su tiempo. Amén. Entonces, por eso probaron, por eso dicen que miraron de lejos, disfrutaron y algunos de ellos preguntaron. Algunos profetas dijeron, ¿cuándo será el tiempo de esa gracia? ¿Cuándo será el tiempo de esa gloria? ¿Cuándo será el tiempo en el que todo esto se va a manifestar en plenitud? ¿Y saben cuándo es el tiempo? El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Pero ¿saben qué pasa con la iglesia? La iglesia no se ha dado cuenta. Eso es una gran tragedia. La iglesia no se ha dado cuenta que el tiempo es hoy, que lo que se nos ha dado ya ha sido completo y total. Y entonces, por no comprender esto como iglesia, como lo que ya tenemos hoy, por eso es que sucede ese daño que hemos comentado muchas veces, que la iglesia anhela la iglesia muy frecuentemente, la iglesia anhela otros tiempos, la iglesia anhela otras manifestaciones y la iglesia anhela cosas que fueron en otro tiempo útiles, pero que no se comparan en gloria, como lo que ahora tú y yo podemos participar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, ¿habrá más gloria? Escribe, te pregunto, ¿habrá más gloria que tener a Cristo impartido? Puse en la semana, nada produce más pasión, nada produce más entusiasmo, nada produce más gozo y alegría que tener a Cristo impartido en nuestros corazones. Nada produce más fuego que tener a Cristo en nosotros. Y nosotros lo tenemos. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el propósito. El apóstol dice, y ahorita vamos a leer unos pasajes para que podamos darnos cuenta cómo lo expresó el apóstol Pablo, pero es la intención del Padre. Dice Huicho Castillón, el propósito eterno, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo. Es la voluntad amorosa del Padre, escribe, de darse a conocer a través de su Hijo, de darse a conocer a través de su Hijo. Fíjate, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Esa voluntad, acuérdense, propósito eterno. Es la voluntad amorosa del Padre. Siempre ha existido. Aun cuando algunos digan como que Dios estaba enojado, Dios es un Dios castigador. No, Él tiene una buena voluntad, una voluntad amorosa que nunca ha cambiado. La voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. Él se quiere dar a conocer. ¿A través de quién? A través de su Hijo. La voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia, lo llena todo en todo. ¡Qué extraordinario! Ese Hijo impartido en su iglesia, lo llene todo en todo. Que el Hijo, escribe, lo sea todo. El propósito
no es una ficción, escribe allí. El propósito no es un mito. El propósito no es un invento ni una imagen o una imaginación de alguien. El propósito es real, escríbelo. Es lo más real que existe en el universo. La escritura, por eso dijo el Señor, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, la intención del Padre es tangible, la intención del Padre es real. Alguien puede pensar que Dios estaba como que escondiéndose a propósito porque se le ocurrió en los tiempos de otras generaciones. Escribe, Dios nunca se ha querido esconder. Ahorita explico eso. Dios no tenía nunca la intención de esconderse. Al revés, Dios tenía, y toda esta creación, por eso manifiesta a Dios. Toda la creación manifiesta a Dios, porque la intención de Dios no es esconderse. La intención de Dios es manifestarse y llenarlo todo de Él. A veces se llega a pensar que este propósito estaba escondido en misterio porque Dios estaba simplemente porque se le ocurrió preparando algo mejor para nosotros. Claro que nosotros estamos en el tiempo mejor, en el más extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el tiempo en donde la plenitud de este propósito se puede manifestar. Escribe, porque el Hijo está en la tierra. Sí, el Hijo está en la tierra. Cristo está en la tierra. Es la plenitud porque Cristo está en la tierra. Y alguien dirá, ¿en dónde está, pastor? Está en ti. Cristo está en la tierra. Cristo está en la tierra. Por eso, mientras Cristo no estuviera en la tierra, escribe, mientras Cristo no estuviera en la tierra, entonces el Señor, como se quiere manifestar, perdón, iba a decir una figura y voy a romper con la espiritualidad. Ya saben cómo soy yo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Iba a decir, perdón, como ese señor chismoso. Porque ya no, señora chismosa, no. Como ese señor chismoso, pero él no estoy hablando de Dios, nomás es un ejemplo, no estoy hablando de Dios. Dios no es chismoso, pero como esa persona, bueno, ustedes conocen a alguien, vas a decir, lo estoy viendo nada más, no digo su nombre. Ustedes conocen a alguien que tiene una información muy importante que dar y no se puede aguantar las ganas. Ustedes conocen a alguien que tiene una importante información, pero muy importante información y no se puede aguantar las ganas. Bueno, Dios tenía siempre, su intención ha sido la misma, eso quisiera recalcarlo, siempre la misma, de manifestarse. Entonces, cuando tú ves sombras, figuras y tipos en el Antiguo Testamento, lo que tú estás viendo es a un Dios que no soporta, que no aguanta las ganas de manifestar su intención. Y entonces en sombras, porque no está Cristo todavía, en tipos, porque la figura real, la sustancia es Cristo, pero no está, solo por sombras, tipos y figuras, Él puede manifestar su intención, y entonces Dios no se aguanta manifestar lo que Él quiere hacer. Eso está extraordinario. Por eso cuando entiendes a Cristo, cuando Cristo viene a tu vida y te da luz de su propósito, volteas a ver el Antiguo Testamento, miras el Antiguo Pacto, y no solo el Antiguo Pacto, todos los otros pactos que Dios hizo con el hombre, todos tienen que ver con el mismo propósito del Padre. El propósito eterno del Padre de darse a conocer. Qué extraordinario Dios tenemos. Pero tú y yo estamos en el tiempo más extraordinario. Aunque fue manifestado en otros tiempos, en misterios, estuvo representado por símbolos, por figuras, pero nunca fue manifestado ese propósito en su totalidad. Los reyes, los profetas, los sacerdotes hablaron de este misterio, pero no lo entendían a plenitud. Escribe, pero ahora la iglesia ha sido llamada a conocer este misterio y administrarlo. Pablo hablaba, de hecho, de hacer una buena administración. Es interesante.
Pablo decía, para la buena administración de los tiempos. Hablaba de hacer una buena administración. ¿Y sabes qué? Escribe esto. Yo puse esto que en la mañana Dios me lo daba. No puedes ser productivo, efectivo, tener éxito sin el conocimiento del eterno propósito. Repito, no puedes ser productivo, no puedes ser efectivo, no puedes tener éxito sin el conocimiento del eterno propósito. Por eso Pablo decía, es clave para una buena administración de los tiempos conocer el misterio de la voluntad del Padre, pero que ahora nos ha sido revelado. Por la ignorancia lo publiqué en Facebook, por la ignorancia de este propósito, escribe, por la ignorancia de este propósito es que a cualquier cosa nosotros le llamamos éxito. Cuando tú comprendes, familia, el propósito eterno del Padre, me encantaría que lo escribieran, por favor, aunque sea, lo repitan lo mismo, si puedes, bueno, si puedes, pero ¿sabes qué me encantaría? Ya lo dije, vamos a ver quién puso atención. Escribe el propósito, lo que dije hace un rato. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Escríbelo ahí, me encantaría que lo escribieras. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes ese propósito, escríbelo aquí en la transmisión. ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? La voluntad amorosa de Dios, lo voy a repetir. La voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo para que impartido a la iglesia lo llene todo. Vamos, escríbelo ahí, me encantaría, por favor. Es como una tarea ahorita en tiempo real. Un poquito para que escribas y se te quede. Un poquito como para que tu mente se enfoque y tu mente no divague y se quede meditando en eso. Te voy a decir por qué. Porque si tú puedes comprender ese propósito, si ese propósito te es revelado, entonces toda tu vida se va a alinear. Vas a poder definir lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente es eterno, lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas. Vas a poder definir cómo educar a tus hijos, cuál es el proyecto de vida que vas a tener aquí en la tierra. El propósito eterno, cuando te gobierna, lo que tú vas a empezar a ver es que las cosas, miren, las cosas que tú creías que eran éxito en la tierra, te das cuenta que son, voy a decirlo así, que es una pérdida de tiempo. Y si tú pierdes el tiempo como hijo de Dios, ponlo ahí, eso también es muy importante. Si tú pierdes el tiempo como hijo de Dios, te voy a dar una mala noticia. Las tinieblas están haciendo bien su trabajo. Las tinieblas no te pueden quitar la salvación, no pueden sacar a Cristo de tu vida y tampoco te pueden mandar al infierno. Lo siento, aunque otros no estén de acuerdo conmigo. Ya sé, está bien, no pasa nada. Hay diferentes puntos de vista. El mío no es un punto de vista, es una realidad bíblica que está allí en la Escritura. Y no vamos a debatir eso, pero voy a decir una cosa. Ni siquiera te puede mandar al infierno el diablo y las tinieblas, ni los demonios. Pero lo que sí te pueden quitar es tu tiempo. Pueden hacerte perder tu tiempo. Y eso sería una tragedia, porque Pablo hablaba de una buena administración de los tiempos. Es necesario que los mayordomos, los que administran la tierra, sean hallados fieles. Pero tú no puedes ser hallado fiel si tú no sabes qué tienes que hacer en tu administración. Si tú no sabes qué administras, ¿cómo puedes administrar si no sabes qué administras? ¿Cómo puedes ser efectivo si no sabes para qué estás en la tierra? ¿Ya se dan cuenta? Entonces es una tragedia no comprender el propósito del Padre. Y por eso es de que cuando tú lo puedes entender, empiezas a desechar lo vano, lo que no sirve, y empiezas a darte cuenta que lo único para lo cual estamos aquí en la tierra es para formar parte de ese propósito eterno de Dios. Dice Elena Tobón, gusto escuchar la palabra de vida a través de... Gracias, Elena. Dice, es darse a conocer a través del Hijo, que todo el mundo lo conozca. Gracias, Elena, un abrazo, qué bueno que estás conectada. Venga, los demás no lo escribieron. Algunos yo sé que... Ahí está, ya está Angélica también. Bien, Angie. Bien, escribe. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito eterno del Padre? Y ahorita vamos a leer los textos
de los textos que avalan este concepto que te estamos dando. Efesios 1, versículo 9 al 11. ¿Va? Efesios 1, apunta ahí, versículo 9 al 11. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Lo escribe el apóstol Pablo. Nos dio a conocer, es que hermoso. Yo insisto que estas palabras, pues bueno, o letras, pues así son, pueden quedarse como letras, o pueden tener una magnitud en tu entendimiento. Porque no es cualquier cosa que el Padre nos dé a conocer el misterio de su voluntad. Nada más imagínate que David no lo entendió a plenitud como hoy tú lo puedes entender. Nada más imagínate que Abraham no lo entendió, pero salió de su tierra y su parentela. Es interesante. No lo entendió, pero obedeció. Qué interesante. Moisés no lo entendió tampoco a plenitud como hoy tú lo puedes entender. A Adán no lo entendió tampoco a plenitud como hoy tú lo puedes entender. Noé tampoco lo entendió a plenitud. Pero hoy, fíjate qué hermoso. Ve el versículo 9, Efesios 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Qué extraordinario. ¿A quién? ¿A quién nos lo dio a conocer? A ti y a mí. Si tienes a alguien ahí, abrázalo y dile, oye, no es poca cosa. Tú y yo conocemos algo que los profetas del Antiguo Testamento no conocieron. Ellos lo vieron en sombras, lo vieron en figuras, lo vieron lejano, muy lejano, y mucho menos no disfrutaron este tiempo. Dice Iliana Bernal, gracias Padre porque soy partícipe de tu propósito eterno. Exacto, qué extraordinario. Y que manifiesto a Cristo a través de mi vida en todo lo que hago, mostrar a Dios. Qué hermoso que podamos nosotros participar de esto, porque somos la generación creada para ello. Hermoso el Señor. Entonces, con miras dice, nos dio a conocer, fíjate, va de nuevo el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Escribe allí, según el beneplácito o el buen placer que se propuso en él. Eso está hermoso. Esa palabra de el beneplácito es su voluntad o su buena voluntad o la voluntad que le trae gozo, que le trae alegría y placer. Pero te voy a decir otra cosa que me encontré en el significado de esa palabra. Está interesante porque esa palabra significa límite. En la raíz más primaria significa límite. ¿Y sabes qué el Espíritu Santo me recordaba? Que el Señor, aún en su voluntad, la estableció desde la eternidad, fíjate, para limitarse. ¿Cómo? Para limitarse, para no cambiar de parecer. Qué extraordinario. Qué extraordinario. O sea, Él no es como nosotros. Que de repente decimos, voy a hacer esto, me propuse hacer esto, sobre todo a principio de año. Me propuse hacer esto. Todo mundo hace propuestas, sobre todo de peso. Todo mundo quiere bajar de peso. Pero a los 3 meses ya cambiaron la propuesta. Y ya mejor buscan una liposucción, una operación que les amarre en la tripa, cualquier cosa, pero ya no es el ejercicio, comer menos, cambiamos. El ser humano cambia frecuentemente su propósito. Y el propósito es una delimitación de acción. No sé si me explico. El propósito es un espacio de acción que alguien voluntariamente establece. Entonces, cuando Dios establece su propósito, Él está estableciendo su área de acción. Oh, eso está bueno. Está estableciendo su área de acción. Por eso, escribe, Dios no hace nada fuera de su propósito. Alguien lo puede interpretar como que Dios es malo. Es que Dios es malo. ¿Por qué no hizo eso? Si se lo pedimos, no. Es que Dios estableció un propósito que le puedes llamar límite. A mí me pegó cuando yo dije, ¿cómo esta palabra significa límite? ¿Significa límite o significa, cómo se le llama? Se me fue la palabra. Pero es límite o un espacio grande cuando llega al final. Perdón, se me fue la palabra. Pero me impactó porque dije, ¿cómo la voluntad de Dios, qué está limitada, la voluntad?
Y el Espíritu me dijo, no, o sea, la voluntad de Dios no está limitada. Lo que sucede es que Él se limita a lo que Él mismo ha establecido. Y entonces por eso, nada fuera de su voluntad, en otras palabras, nada fuera de esos límites el Señor hace. Oigan, entonces, nos convendrá conocer, nos convendrá, dice Ofe, como el tope, ya me acordé, ¿saben qué significa esa palabra? Frontera. ¿Puedes creerlo? Frontera. Es la frontera o el límite. Como cuando tienes una propiedad y dices, mi propiedad llega hasta allá. ¿Ves ese árbol? Hasta allí llegan mis tierras. Ese es mi espacio. Esa es voluntad. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Pueden creerlo? Qué extraordinario. Gracias, Derek. Dice meta u objetivo. Más bien, no tanto como meta, Derek, u objetivo, sino como un espacio que es tuyo. Entonces Dios dice, este es mi espacio. ¿Ven qué extraordinario? Este es mi espacio. Entonces si tú, por ejemplo, si tú quieres que Dios haga algo fuera de ese espacio, ¿qué crees? A ver, venga, ahí está la pregunta dificilísima. Ya saben que yo hago unas bien difíciles. Si tú le pides a Dios que haga algo fuera de ese espacio, ¿qué crees que va a hacer Dios? Venga, contesten allí. Si me ayudan, ayúdenme, venga. Así es, Vero, Ofe, no lo va a hacer. Fíjate qué interesante. Ahora comprendo por qué esa palabra significa frontera o límite. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada fuera de su propósito. Lo siento, aunque nos duela. Por eso, lo que le pidamos, sin saber y conocer su propósito, prácticamente no tiene sentido. Dios no se va a salir de esos límites, Dios no se va a salir de esas fronteras, porque Él lo estableció todo en una voluntad. Ahora, te voy a decir una cosa, de allí la importancia de que nosotros conozcamos su voluntad. Ahora, ¿te imaginas? Si tú y yo conocemos su voluntad, vamos a estar, escribe, moviéndonos en ese territorio de su voluntad, dentro de sus límites, de sus fronteras, y en ese territorio todo es posible. En ese territorio Dios actúa y hace las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es lo que dice el versículo 11. Vamos a seguir leyendo. Fíjense. Entonces dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, le produce placer esto. Ve qué hermoso. Ve qué hermoso. Cuando tú estás siendo transformado en tu alma, a Dios le produce placer. Cuando tu vida está siendo transformada a la imagen del Hijo, a Dios le produce tremendo placer. No hay nada que le produzca más placer al Padre que ver a su Hijo formado en nosotros y manifestándose. ¡Qué extraordinario! Pero ve, todo esto es este misterio que nos lo dio a conocer. Versículo 10 dice que es, el versículo 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Entonces escribe, no podemos tener una buena administración como generación si no conocemos el propósito del Padre. Si no conocemos su voluntad, nunca tendremos una buena administración como generación. Repito, si no conocemos su propósito, no haremos una buena administración, aunque hagamos muchas cosas. Aunque hagamos muchas cosas, nunca haremos lo siguiente, porque dice que una buena administración, ahí está otro principio, escribe, una buena administración en nuestra generación es que reunamos todas las cosas en Cristo. Si lo que nosotros estamos haciendo, obviamente,
es cualquier otra cosa, porque no entendemos el misterio de su voluntad. Entonces hacemos 20,000 cosas como iglesia, como personas, como ministerio, como familias, y por no conocer el misterio de su voluntad, creemos que a Dios le estamos agradando, estamos equivocados. Y creemos que estamos aprovechando bien nuestra vida, estamos equivocados. La única, y sería bueno que lo pusieras con letras grandes, la única manera de tener una buena administración de tu tiempo en este 2021 es que tú conozcas el misterio de su voluntad y entonces tú puedas incluirte en esa voluntad haciendo lo único que el Padre le agrada. Fíjate lo que dice, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si lo que hacemos como iglesia no reúne todas las cosas en Cristo, lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Y reunir todas las cosas en Cristo es todo un tema. Reunir todo en Cristo Jesús, de verdad, es todo un tema. Porque dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todo bajo la cabeza que es Cristo, es que tú y yo, y por eso es tan importante la formación de Cristo. Si ustedes se están conectando los días miércoles, estamos hablando de Cristo y sus virtudes impartidas a nosotros. Y el otro día estábamos diciendo, porque es correcto, el Señor nos ha llamado a gobernar. Por supuesto, Dios tiene preparado para nosotros lugares en donde el Señor quiere que incursionemos, pero ¿para qué? Que incursionemos para que la vida de Cristo se manifieste y entonces en cualquier área, familia, en cualquier lugar, Cristo sea quien gobierne, Cristo sea quien traiga orden y Cristo sea manifestado en todo lugar de la tierra, cualquier ámbito político, económico, educativo, médico, científico, en el deporte, en el arte, cualquier área en donde el hombre pueda incursionar y pueda manifestar la vida de Cristo. Por eso, la formación de Cristo es indispensable. Lo digo así, podemos hacer 20,000 cosas, podemos inventar 20,000 cosas también para que nuestra iglesia funcione bien, para que nuestra iglesia crezca, para que seamos más en números, para que construyamos un edificio más grande. Todo eso no está mal, a menos que solo tenga la intención de que nuestro ministerio crezca. Si nosotros lo que hacemos no tiene la intención de reunir todas las cosas en Cristo, estamos haciendo una mala administración de nuestro tiempo en esta tierra. Versículo 11, Efesios 1, 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados de nuevo, predestinados según qué, fíjate, según el propósito de aquel. Y el apóstol Pablo le quedó bien claro. El propósito de aquel que obra todas las cosas, que hace todas las cosas. Fíjate, el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Qué extraordinario. O sea, Dios no hace nada fuera de su voluntad. Dios no hace nada fuera de su propósito. Si tú actúas fuera del propósito, vas a ocasionar, tú mismo vas a ver, o no lo vas a ver a lo mejor, porque el mundo te puede engañar con sus éxitos o con sus recompensas, y a veces te distrae, a veces distrae a las personas haciéndoles creer que lo que están haciendo está bien. Puedes estar engañado todo el tiempo. Por eso la manera de poder ser efectivo verdaderamente
es conocer el propósito del Padre, el propósito eterno de Dios, para que en base a eso tu vida y todo lo que tú gobiernas venga al orden, venga a ser reunido a Cristo. Todas las cosas, como dice aquí, para que todas las cosas sean reunidas en Él. Ahora vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8. Oscar Z dice, la voluntad de Dios es tan grande que tiene la capacidad de hacer que la tierra deje de girar para establecer su propósito. Su propósito es más grande, así es, que las leyes del universo, y su propósito fue establecido antes que el universo. Entonces, o sea, imagínate, oigan, somos privilegiados. Imagínate que ahora ese propósito el Señor nos lo ha dado a conocer. ¡Qué privilegio! Efesios 3, versículo 8 dice, a mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate qué encomienda tan clara el apóstol Pablo él supo que esto es lo que el Padre quería que él hiciera. Escribe, en otras palabras, este propósito y sus riquezas fue lo que Pablo entendió que él tenía que ocuparse en su vida. ¡Qué extraordinario! Si nosotros nos preguntamos, de nuevo, lo hemos dicho varias veces, ¿por qué este hombre tuvo tal efectividad? Es que es sencillo. A él le quedó claro, tuvo luz y claridad de la intención del Padre, del propósito del Padre. Entonces él hizo una buena administración de su vida. ¿Cuál fue? Hago lo único que el Padre quiere que yo haga. Y eso es lo que yo hago. ¡Qué extraordinario! Entonces, y además es un privilegio, dice Pablo, el Padre me concedió esta gracia a mí, que soy el más pequeño, porque él entendió que participar, escribe esto, está bueno, participar del propósito del Padre es lo más sublime y extraordinario que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. No existe ninguna labor, ninguna función y ninguna posición más alta que estar funcionando dentro del propósito eterno del Padre. El apóstol Pablo lo entendió así, y él, cuando vio el propósito del Padre, dice, yo soy el más pequeño, pero Dios me dio este gran privilegio de poder aclararle a todos este misterio. Vean el versículo 9, Efesios 3:9, dice, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador en todas las cosas. En otras palabras, escribe, aclarar cómo se administra este misterio en este tiempo. Porque comenté yo que en toda la historia de la humanidad, el Señor mostró fragmentos de su propósito, partes pequeñas de su intención. Y los hombres de Dios, cada uno en su tiempo, algunos tuvieron luz de poder entender lo que Dios quería. Y ya que una persona puede tener luz de lo que Dios quiere, escribe, lo siguiente es que haga una buena administración con lo que Dios le mostró. O sea que te voy a dar una buena o mala noticia. Si hoy Dios a ti te da un poco de mayor luz, ahorita hay conectados 5,587. Pobrecitos. Porque si hoy tú conoces más y mejor ese propósito, si hoy Dios te da luz, lo siguiente que Dios espera, porque entiendes su voluntad, porque entiendes su intención, ¿qué crees que es lo que espera? Que tú hagas una buena administración con eso. Ya por eso algunos se desconectaron, dijeron, ay, no, mejor me voy, prefiero no saber. El no saber también tiene su consecuencia. Alguien dirá, mejor no me meto, se me fue.
pastor, se me cayó el satélite. El no saber, el no conocer su propósito, por supuesto que trae su consecuencia. Ya lo acabo de decir hace un rato. Estar caminando en la vida, toda tu vida por años, haciendo cosas, viviendo cosas, actuando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que no te traerán provecho, ni en esta tierra, ni en la eterna, cuando el Señor te llame, como dicen tradicionalmente, el Señor te llame a su presencia. Entonces la ignorancia no es buena, porque en la ignorancia pierdes herencia, no aprovechas todo lo que el Padre ya consumó para ti. En la ignorancia, siendo celestial, vas a estar viviendo como un terrenal y vas a pagar las consecuencias, las mismas que pagan los terrenales, aunque tú seas celestial. Entonces, no te conviene la ignorancia, pero dice el apóstol Pablo que el sacar a la luz este misterio, dice, la gracia se la dio Dios para que él pudiera sacar a la luz este misterio que había estado oculto por los siglos, y que, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, fíjate qué hermoso, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, versículo 11, conforme al propósito eterno, repito, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ya viste? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, número 1, voy a recapitular, nos ha dado a conocer su voluntad. Dice el apóstol Pablo que su propósito había sido un misterio, pero ahora nos lo ha dado a conocer, con miras a una buena administración. Si queremos ser bien y muy buenos administradores en nuestra generación, tenemos que hacer caso a su propósito. Romanos capítulo 16, verso 25. Apunten ahí, Romanos 16, 25 y nada más 25. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Era un misterio mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora, como leímos en el Efesios 3:11, por nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dado a conocer. Colosenses 1, 26 al 28. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora, ve qué hermoso, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, ve qué hermoso, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, este misterio oculto por los siglos y las edades, escribe allí, ha sido manifestado a nosotros, y este misterio, ahora que ha sido manifestado, nos hemos dado cuenta de cuál es ese misterio. Mira lo que dice el versículo 27. Este misterio Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ya viste? Por eso decíamos, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia, Cristo en nosotros, dile al que está a tu lado, es Cristo en nosotros la realización de ese misterio, porque Cristo en ti empezará a transformar tu alma para darlo a conocer. Y entonces el Padre verá en nosotros el fruto de su Hijo. Fíjate cómo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos.
versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, dice Pablo, versículo 28, amonestando a todo hombre. Fíjate cómo dice el apóstol. ¿Qué hacemos con esta gloria? Anunciamos esta gloria, amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría. Me gusta ese de en toda sabiduría, porque este también no es un concepto religioso. Eso de en toda sabiduría significa que Cristo es sabiduría de Dios, lo sabemos, y Él es el poder de Dios, y la sabiduría significa que la sabiduría Cristo es la sabiduría que debe de gobernar todas las áreas de la tierra. Cuando Pablo está diciendo, enseñando en toda sabiduría, lo que está diciendo es que los hijos de Dios que tienen a Cristo dentro llevan la sabiduría de Cristo, y esa sabiduría es capaz de arreglar cualquier circunstancia en la medicina, en la economía, en la política, en los deportes, en la educación, en el gobierno y la sabiduría. Les voy a decir por qué hay problemas en la tierra. Por falta de sabiduría, pero no sabiduría humana. Por falta de la sabiduría de Dios llamada Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo que decía, si ya entendimos que la voluntad del Padre es que todo sea lleno de Él, necesitamos entrenar. Di conmigo, entrenar. Por eso los que entendemos el propósito, el que entiende el propósito se convierte en un discípulo y en un entrenador. El que verdaderamente entiende lo que el Padre quiere, ¿sabes qué es lo que viene a tu espíritu? Un deseo por aprender, crecer, entrenarte, especializarte más en lo que haces, ser mejor y más efectivo en la asignación, y también entrenar a otros en su asignación, porque lo que necesita, lo que el Señor quiere en esta tierra es que todo sea lleno de Cristo, del Cristo que tú y yo tenemos dentro. Por eso el apóstol Pablo decía, la gloria, dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ve qué hermoso, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Por eso Pablo se convirtió en un entrenador. Por eso no te enojes cuando crezcan nuestros tiempos de impartición de la palabra en la iglesia de los entendidos. Porque los entendidos, inmediatamente el Espíritu Santo nos habla de la urgencia de amonestar, de anunciar, de enseñar en toda sabiduría, de presentar, fíjate lo que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso significa que cada uno de los hijos de Dios debe de sufrir una transformación, que ellos mismos sean la perfecta imagen de Cristo aquí en la tierra. Este propósito, escribe allí, lo estableció el Señor entonces según su beneplácito. En otras palabras, familia, escuchen bien, nada le agrada al Padre más que esto que estamos hablando. A alguno le causará, voy a decirlo así, a alguno le causará sueño, dirá, ¿qué tema tan aburrido? Pues pura doctrina. No, esto no es doctrina. Estamos hablando de la intención del Padre. Hoy estás aprendiendo una gran verdad. Te lo voy a simplificar así. No existe nada que le llene más el corazón de alegría al Padre. No existe nada que le llene más de alegría el corazón del Padre que tú y yo podamos entrar en este propósito y ser transformados a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo lo entendió, y por eso creo que en el siguiente versículo de Efesios, él dice que él ha puesto toda su fuerza, que ha invertido toda su vida
y que lucha con toda su fuerza y con su vida y con sus armas para que esto suceda. O sea, Pablo dijo, si eso le agrada al Padre, fíjense qué lógica tan hermosa, tan sencilla, tan sincera, no sé cómo decirlo, tan sencilla, de una persona que lo entendió y que sencillamente actúa. Cuando él se da cuenta, esto es lo que le agrada al Padre, o sea, al Padre le agrada que su Hijo Jesucristo se multiplique en toda la tierra a través de la iglesia. O sea, al Padre le agrada que él se convierta a Cristo, y no, cuando digo se convierta, no es que confiese a Cristo como su Salvador, me refiero que su alma se convierta a Cristo, o sea, que su alma sea Cristo. Entonces Pablo entendió eso y dijo, ¿eso le agrada al Padre? El Espíritu Santo se lo reveló y dijo, por supuesto que eso le agrada al Padre. Cuando Pablo lo entiende, dice, no hay otra cosa que hacer en la tierra. Yo no tengo, fíjense qué cosa, yo no tengo otra cosa que hacer en la tierra, sino que hacer lo que le agrada a mi papá. Entonces me esforzaré con todas las armas, con todas las fuerzas y los recursos que tengo. ¿Para qué? ¿Para qué me esforzaré con todos los recursos que tengo? Decía Pablo, para lo que dijimos, amonestar a todo hombre, anunciar en todo lugar, enseñar en todo lugar, en toda sabiduría, porque necesitamos que esa sabiduría de Cristo vaya a todas las áreas de la tierra a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque eso es lo que el Padre le agrada. Que cuando te mire a ti, no mire a Abdi, no mire a Jorge, no mire a Cris, que cuando te mire a ti, no mire a Luis, no mire a Josué, no mire a Huicho, no mire a Carlitos, no mire a Angie, no mire a Ofe, no mire a Tavo, sino que cuando te mire a ti, vea a Cristo perfectamente representado. Oigan, eso es extraordinario. Pablo dijo, Padre, ¿eso es lo que te agrada? Pues eso es lo que hago. ¿Pero qué hacemos nosotros? Hacemos nuestra santa voluntad. Perdón por casi terminar de esa manera, pero es que ese es el problema que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros? No, estamos haciendo nuestro ministerio. Estamos haciendo nuestra iglesia. Estamos haciendo nuestro movimiento. Estoy haciendo crecer mi ministerio. O sea, el apóstol Pablo, por eso dice, a mí que soy el más pequeño, el menor de todos los apóstoles. O sea, él como diciendo, esto es mucho más grande que el más grande que se crea. Esto es más grande que todo. Y esto trata de la voluntad del Padre que estaba oculta por los siglos, pero que ahora se nos ha dado a conocer. Y entonces también nos enseña el Espíritu que esto es lo que al Padre más le agrada. Entonces, familia, escúchenme lo que voy a decir. Que andamos haciendo otras cosas, que andamos proyectando cosas que no tienen sentido. Yo no sé si me están escuchando pastores o luego lo escuchen, yo sé que sí, que bueno, si tú estás proyectando, yo no te digo que no proyectes, nada más te digo que tanto de lo que estás proyectando realmente es lo que más le agrada al Padre. Yo quiero invitar a todos los que me oyen, familia, a que hagamos lo que al Padre le encanta, hagamos lo que al Padre le produce placer, lo que es su beneplácito, hagamos lo que a Él le apasiona, porque por eso estamos nosotros en esta tierra y nos dio su vida y nos dio a su Hijo. Tenemos la vida del Hijo dentro de nosotros. Wow. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Eso es imposible de hacerlo sin tu alma. Cuando Adán pecó, la tragedia, escribe, fue muerte. Muerte es separación. Muerte es separación. Entonces, cuando Adán pecó, te voy a decir qué pasó. Cuando Adán pecó, todo se separó. Todo se separó. Fue una tragedia cósmica. Una vez les decía que me parece que no entendemos la magnitud del pecado de Adán. El pecado de Adán fue una explosión cósmica, universal. Cuando Adán pecó, separó todas las cosas, porque escribe, cuando Dios creó una cosa. Ahí hay un misterio. Dios no creó la luna, Marte, Júpiter y las estrellas. Dios no creó primero en la tierra el mar y no. Dios creó, escribe, todo en uno. Él creó un universo. Él lo hizo en uno. ¿Por qué crees? Porque lo hizo a través y para su Hijo. Eso nos lo dice el libro de Hebreos. Todo fue creado
por medio de Él, hablando del Hijo, ¿ya viste? Y para Él, escribe, todo fue creado en uno, en uno. Era una sola creación, no son muchas creaciones. Dios hizo una creación, pero cuando Adán pecó, Adán separó todo. Eso fue una explosión cósmica. Entonces, cuando tú y yo aparecemos en esta generación, en esta creación caída, cuando aparecemos, pensamos que todo está separado. Pensamos que todo está aparte, que esto es una cosa. Bueno, la religión hasta separó la vida y dijo la religión, esta es vida secular y esta es vida espiritual. En el reino de Dios no existe vida secular y vida espiritual. En el reino de Dios es una sola vida, es una vida espiritual. Una de las tragedias del pecado de Adán es que todas las cosas fueron dispersas. Dios y el hombre se separaron. El cielo y la tierra se separaron. La primera familia también se separó. Y la segunda y la tercera y la cuarta. Y la nación de Israel, por más que Dios quería tenerlos como una nación, se separaban y se separaban y se separaban. Y toda la escritura está llena de separación, porque la vieja creación tiene el daño del pecado y el pecado produce muerte y muerte es separación. Pero la restauración de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Él nos quitó pecado, fíjate, nos quitó el pecado nuestro Señor Jesucristo, y al quitarnos el pecado nos hacemos entonces ahora imanes, agentes de reconciliación, donde somos capaces de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pablo por eso le fue revelado que en Cristo serían reconciliadas todas las cosas. En otras palabras, reunidas todas las cosas en uno. ¿Quién es ese uno? Ese uno es Cristo. Pablo entendió que en esta realidad Dios nos había dado el ministerio de la reconciliación. Él lo entendió, ya que por estar Cristo impartido en nosotros, nos convertimos en embajadores y en agentes reconciliadores para que todo vuelva a ser uno en Cristo. Por eso, en lo más básico, voy a hablar ahorita de algo de lo más básico. Reconciliación tiene que ver más, es más, pero no es el tema total. Pero sí estoy sintiendo decir algo. Por eso es un absurdo, familia, cuando estamos separados, enojados, y entre el mismo cuerpo de Cristo estamos atacándonos los unos a los otros, y es increíble que dentro del cuerpo nosotros nos manejemos como personas que en vez de reconciliarnos nos separamos. Lo dejo ahí, piénsalo. Piensa lo que te haya hecho quien sea, lo que te hayan dicho, como te hayan dicho. Piensa si te han dejado servir en tu iglesia o no. Acá en Casa de Justicia pues han llegado muchas personas que luego nos dicen, pastor, vengo acá porque allá en la iglesia el pastor nunca me dejó servir, el pastor nunca. Y ya sé, eso lo he escuchado muchas veces, ¿vale? Pero yo te voy a decir una cosa. La madurez y la intención del Padre es que tú y yo reunamos todo en Cristo, seamos gente de reconciliación. Eso le agrada al Padre, eso le fascina al Padre, porque el Padre nunca hizo dos creaciones, Él todo lo creó en uno. Por eso cuando hizo a la mujer para Adán, que dijo, serán una sola carne, no hice a dos, yo los sigo viendo como uno. ¡Qué extraordinario! ¡Wow! Dios no ve dos, tres cosas. Dios no ve tres iglesias. ¡Ah, qué bien va la iglesia de México! ¡Uy, la iglesia de Iztapalapa es la más poderosa! ¡Uy, veo como más baja la iglesia de Chinconcuac! Para no pegarle a nadie. No sé si nos están viendo en Chinconcuac, pero... No, y como que estos son mejores. Ahí se va a mover Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? La gente busca, ahí sí se mueve Dios porque ahí Dios está. Y pensamos que Dios piensa como nosotros. Fíjense cómo lo dije. Pensamos que Dios piensa como nosotros y que Él está igual de separado de la mente como nosotros. No, Él solo ve uno. Él solo ve uno. Él solo ve una iglesia. Él solo ve a un hijo. Él solo ve a un hijo. Él solo ve a Cristo. Él solo ve un cuerpo. Solo un cuerpo. El de su Hijo Jesucristo. Él no ve chicos y grandes, morenos y güeros,
feos y guapos. Lo bueno es que no estamos tan feos. Y bueno, sí estamos, sí como que bronceados, pero él no está viendo eso. A ver, ¿cuántos guapos hay aquí? Alcen la mano. ¿Cuántos guapos hay aquí? ¿Cuántas guapas hay aquí? Alcen la mano. Denle al corazoncito y pongan ahí una manita ahí. ¿Cuántos guapos hay aquí? Tremendo. Entonces, con esto termino. Este propósito eterno, escribe, cuando es revelado y manifestado, ¿qué produce? ¿Qué produce en el que lo entiende? Cuando este propósito eterno, más bien póngalo así, cuando este propósito eterno es entendido, ¿qué produce? Cuando este propósito eterno es entendido, ¿qué produce? Escribe, produce efectividad en los tiempos que te corresponden. Escribe, efectividad. Produce compromiso. Sí, produce compromiso. La persona que el propósito se le revela, cuando el propósito es revelado, surge en el corazón un alto nivel de compromiso. Miren, yo me cansé de hablar en otra etapa, en otro tiempo, en la iglesia, en otra etapa, en otro entendimiento, de compromiso, porque todo pastor queremos que la gente se comprometa. No sé si aquí hay algún pastor, pero todos queremos que nuestra gente sea bien comprometida. Y ves al comprometido y hasta lo luces. No, ese hermano es bien fiel. No, ese hermano, ese sí diezma. Ya está la pedrada, ¿no? No, ese hermano es fiel. Bueno, ese hermano es fiel, ese es medio fiel. Y así, y hasta los presumes, ¿no? El que es fiel. Y entonces, como quieres que todos sean fieles, te digo porque así pasa en ese sistema, entonces avientas unas predicaciones de compromiso. Avientas unas predicaciones de que te tienes que comprometer, que tienes que obedecer, que tienes que ser fiel, que tienes que responder, que tienes que aportar, y avientas unas predicaciones donde tratas de obligar al compromiso de servicio, al compromiso hasta de asistencia, al compromiso de participación, al compromiso de inversión financiera, y tratas de obligar a la gente a que lo haga. Soy honesto, yo sé que no todos lo dicen, yo lo digo, no importa, es más, no importa lo que piensen honestamente de mí, pero es necesario decir esto. Les voy a decir una cosa, les voy a dar un consejo. Cuando una persona entiende el propósito, empieza a surgir un alto nivel de compromiso. Por eso, amigos que edifican, enseñémosle a la gente el eterno propósito del Padre, para que el Señor se lo revele. Tú se lo enseñas, pero que el Señor se lo revele. Cuando ellos lo puedan ver tan claro, sabes que van a decir: no hay mejor lugar donde invertir mi vida que en su propósito. No hay mejor lugar donde invertir mi tiempo que en su propósito. No existe mejor lugar donde invertir mi recurso que en su propósito. Y la gente responderá no a la obligación de un pastor, sino al compromiso que tiene. Responderá al propósito del Padre que le fue revelado. Eso es extraordinario. Entonces veremos a quien se le revela un incremento de compromiso. El compromiso, escribe, es para los entendidos, ya que nadie se compromete con lo que ignora. Nadie se compromete con lo que ignora. Cometemos un error al querer que la gente se comprometa. La gente no sabe ni para qué se tiene que comprometer. Cuando tú tienes conocimiento del propósito, surge esa pasión, porque ese propósito te cautivó. Cuando eres entendido de este propósito empieza a gobernar tu corazón. Qué hermoso. Y aquí termino. Por eso, si nosotros en este 2021 y en el 2022 y en el 2023 queremos edificar una iglesia comprometida, lo que tenemos que edificar es una iglesia entendida. Porque la iglesia que entiende, sabe por qué es necesario comprometerse. Y no solo sabe que es necesario comprometerse, necesita comprometerse, porque es el deleite del Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, familia, tuvimos un avance hoy
del propósito eterno del Padre, que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia lo llena todo en todo. Que ese propósito, familia, nos gobierne toda la vida, y entonces seremos buenos administradores del tiempo que Dios nos dio en esta tierra. Amén. Buenos. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana.